Imagina que nada de lo que has vivido hasta hoy ha sido un error. Que cada silencio, cada caída, cada instante de confusión, ha sido una preparación silenciosa para este momento. No para el futuro, no para lo que aún esperas, sino para este instante exacto, donde algo dentro de ti empieza a recordar lo que siempre fue verdad. Tal vez no lo habías notado, pero hay frases que al ser repetidas con presencia, con intención, pueden transformar no solo tu mente, sino tu campo entero. Este video no es una charla más. Es un umbral, una invitación a observar cómo tus pensamientos más íntimos están creando, en este momento, el mundo que habitas. Y cómo, al elegir una sola frase desde el alma, puedes iniciar una transformación profunda. No por magia externa, sino por coherencia interna. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios, estoy listo para recibir. Porque en el momento en que lo afirmas con el corazón, todo comienza a cambiar. Solo necesitas permitir que esa decisión tome forma desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti. Porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Imagina que el universo entero ha estado aguardando, en absoluto silencio, a que tú hicieras algo tan simple pero tan poderoso como detenerte. No para hacer más, ni para entenderlo todo. Solo para recordar. Recordar quién eres más allá de tu historia, más allá del rol que interpretas a diario, más allá incluso de las ideas que has sostenido sobre ti mismo por años. Ese instante en el que algo en tu interior se resquebraja, como una grieta en la armadura, y por fin entra la luz. No es un momento que llega porque todo afuera esté en calma. Al contrario, a menudo aparece cuando nada parece tener sentido, cuando ya no puedes seguir sosteniendo lo que siempre sostuviste. Esa voz suave que te acompaña desde siempre, esa que muchas veces ignoras porque el ruido externo es más fuerte, empieza a hablarte más claro. Y no grita, solo te dice, con firmeza, ya no puedes seguir huyendo de ti. Y lo sientes no como una amenaza, sino como una liberación. Porque sí, a pesar del miedo, a pesar del cansancio, algo dentro de ti anhela volver. Volver a casa, no a un lugar físico, sino a ti. Muchos creen que el cambio llega cuando las circunstancias se transforman, cuando se obtiene lo deseado, cuando todo afuera se acomoda. Pero no es así. El verdadero cambio ocurre cuando decides dejar de vivir en piloto automático. Cuando, por fin, reconoces que llevas demasiado tiempo repitiendo el mismo guión mental sin siquiera cuestionarlo. Guiones heredados, adoptados, impuestos. Guiones que te dicen que debes hacer más, ser más, tener más. Pero no te dicen lo esencial, que ya eres, que ya estás completo, que solo necesitas recordar. Joe Dispenza habla precisamente de ese momento, el instante en el que comienzas a pensar de forma diferente, no desde el hábito, sino desde la conciencia. Y ese punto de quiebre no se ve por fuera. No hay fuegos artificiales ni testigos aplaudiendo. Es un pequeño clic interno, una quietud repentina, una pausa que lo cambia todo. Porque es ahí donde empiezas a darte cuenta de que lo que repites en tu mente a diario no es inofensivo. Es creativo, es vibracional, es determinante. Y si en lugar de repetirte que no puedes, que no sabes, que no es el momento, eligieras decir, estoy preparado, estoy despertando, estoy regresando a mí, el campo entero que te rodea comenzaría a responder de forma distinta. Porque no estás lanzando deseos al aire, estás vibrando con decisión. Y eso el universo lo entiende mejor que cualquier palabra.
Piénsalo así. Si tú hablaras todos los días a alguien que amas con la misma voz con la que te hablas a ti, esa persona se sentiría amada o rechazada. La mayoría de nosotros sostiene un diálogo interno severo, crítico, agotador. Y luego nos preguntamos por qué la vida no fluye, por qué nos sentimos desconectados, por qué las cosas no llegan. Pero la vida no responde a lo que declaras con palabras vacías, sino a lo que sostienes en silencio. Ese despertar no es repentino como una tormenta. Es más bien como el amanecer. Empieza casi imperceptible. Un cambio en la temperatura interna. Una intuición que se hace más clara. Una frase que repites una y otra vez hasta que deja de sonar como una idea ajena y se convierte en parte de ti. Estoy listo para recibir. Al principio puede parecer solo un conjunto de palabras, pero si decides repetirla con intención, con presencia, empieza a mover algo. Porque con esa frase estás reconociendo que ya no necesitas más pruebas. Que no estás esperando ser aprobado por nadie. Que no te hace falta un permiso para cambiar. Lo único que hace falta es ese primer paso desde adentro. Y ese paso es real cuando no lo das desde la urgencia, sino desde la certeza. ¿Y sabes cómo se siente la certeza? No como euforia. Se siente como paz. Como cuando sabes que algo está bien aunque aún no se haya manifestado. Como cuando tu cuerpo respira distinto. Como cuando ya no necesitas convencerte, porque lo has decidido. Ese momento en que eliges reescribir tu guión no se anuncia. Nadie lo ve desde afuera. Puede suceder en medio del tráfico, o justo antes de dormir, o mientras te estás cepillando los dientes. Lo importante no es cuando ocurre. Lo importante es que, cuando lo hace, todo dentro de ti cambia de dirección. El corazón deja de correr detrás de lo que no llega. La mente deja de pelear con lo que no controla. El cuerpo deja de contraerse por lo que teme. Y entonces aparece una nueva frecuencia, una que ya no nace de la necesidad, sino de la plenitud. Una que no pide milagros, porque se convierte en el milagro. Ese despertar silencioso es un regreso, no a quien eras antes de todo esto, sino a quien siempre fuiste debajo de todo esto. Es el reconocimiento de que no hay una mejor versión esperándote en el futuro. Hay una versión más honesta, más presente, más alineada, que está disponible ahora. No necesita que la fuerces, solo que la recuerdes. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti está diciendo sí, es ahora, escríbelo, dilo, afírmalo, porque estoy listo para recibir no es solo una frase. Es una puerta, una declaración vibracional, un permiso que por fin decides darte. Y eso, soñador, lo cambia todo. Hay frases que no fueron diseñadas para ser entendidas, sino para ser vividas. Estoy listo para recibir es una de ellas. A simple vista, parece una oración corta, sencilla, incluso común. Pero lo que encierra es mucho más que un conjunto de palabras. Es una llave, una señal vibracional, un código silencioso que, cuando se pronuncia con verdad, con el cuerpo, con la emoción alineada, comienza a modificar el campo que te rodea. Joe Dispenza ha enseñado durante años que no se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de sentirlas desde un estado emocional elevado. Es decir, no basta con decirlo. Debes convertirte en eso que afirmas. Y esto no es metafórico, es literal. Cada vez que repites estoy listo para recibir con auténtica apertura, estás enviando una señal coherente al campo cuántico. Le estás diciendo al universo, no solo que deseas algo, sino que estás disponible para sostenerlo. Que has despejado el camino interno para que eso que anhelas no te abrume ni se pierda, sino que se arraigue. La mayoría de las personas desean recibir. Sí, pero lo hacen desde la carencia. Piden desde la ansiedad, desde la urgencia de tapar un vacío. Piden desde el miedo a que nada cambie. Y esa frecuencia, aunque parezca lógica, bloquea más de lo que permite. Porque como enseñan las leyes del campo cuántico, no atraes lo que deseas, sino lo que eres. Y si eres ansiedad, eso se refleja. Si eres urgencia,
eso se manifiesta. Por eso la frase estoy listo para recibir solo funciona cuando deja de ser una súplica y se convierte en una certeza silenciosa. Para entenderlo mejor, piensa en alguien que se prepara para recibir una visita importante. No se sienta a mirar por la ventana esperando a ver si llega. Ordena el espacio, enciende una vela, deja la puerta entreabierta. Eso es lo que ocurre dentro de ti cuando esta frase es dicha con presencia. Tu sistema energético comienza a ordenarse, tu mente deja de buscar pruebas externas y empieza a emitir una frecuencia que dice, ya estoy disponible. Y aquí está el punto más poderoso, no estás diciendo que mereces recibir algún día, ni que recibirías si todo estuviera bien. Estás afirmando que ese momento es ahora. No porque todo esté resuelto, sino porque tú has decidido sostener esa apertura incluso en medio de lo incierto. El cambio no ocurre afuera, sino en ti. Cuando dices estoy listo para recibir, estás afirmando sin palabras que el permiso ya fue concedido, que ya no estás esperando ser salvado, ni aprobado, ni validado. Estás reconociendo que el milagro no es algo que vendrá a tocarte desde fuera, sino algo que se enciende en tu vibración cuando eliges dejar de resistirte. Y ese dejar de resistirse no significa resignarse. Significa dejar de bloquear lo que ya está en camino. Porque lo cierto es que no necesitas pedir con desesperación. Solo necesitas permitir. Y permitir es una decisión silenciosa. Es cuando sueltas el cómo, el cuándo y el debería. Es cuando eliges confiar en que hay un orden más sabio que tu necesidad de control. Es cuando te das cuenta de que la vida no responde a lo que declaras con fuerza, sino a lo que sostienes con coherencia. La mayoría de las personas vive esperando señales. Pero la verdadera señal no viene del cielo ni aparece como una coincidencia mágica. La señal más clara es tu propia vibración. Es ese momento en que, al repetir esta frase, no lo haces desde la costumbre ni como un mantra mecánico, sino como una declaración interna. Estoy aquí, presente, disponible. He soltado las excusas. Me he hecho espacio por dentro. Estoy listo para recibir. Y recibir no siempre se ve como lo imaginabas. A veces, recibir es perder algo que ya no te sostenía. A veces, es un cambio de dirección inesperado. A veces, es un silencio que incomoda pero limpia. Porque el universo no entrega lo que deseas desde el ego, sino lo que necesitas para evolucionar. Y cuando tú estás listo, no porque todo esté claro, sino porque todo dentro de ti está alineado, eso que parecía imposible comienza a manifestarse sin esfuerzo. Por eso, repetir esta frase no es un truco. No es magia fácil. Es alquimia interna. Es una práctica vibracional. Y cuanto más la repites con presencia, con apertura, más profundo se vuelve el cambio. Ya no estás pidiendo desde la necesidad. Estás recibiendo desde la plenitud. Estás afirmando que te has hecho cargo de tu parte. Limpiar, ordenar, abrir, confiar. Estoy listo para recibir. Dilo otra vez, pero no con los labios, sino con tu energía. Siente cómo el cuerpo reacciona. Observa qué partes se resisten, qué zonas se contraen, qué emociones se activan, y qué queda cuando lo repites de nuevo, con calma, con verdad. Esa práctica diaria es una señal constante al campo cuántico de que tu nueva realidad ya está en camino, porque ya no estás pidiendo, estás siendo. Y ahí, en ese punto sin esfuerzo, sin urgencia, sin máscaras, es donde ocurre el milagro. Porque no estás esperando que algo cambie. Estás cambiando tú. Estás recordando quién eras antes de olvidar. Estás ocupando tu lugar en el mundo sin disculpas. Estás declarando con tu sola presencia que lo mereces, no por lo que haces, sino por quien ya eres. Y eso, soñador, es lo que realmente abre todas las puertas. Una de las grandes confusiones que arrastramos es pensar que para manifestar una nueva vida debemos sentirnos siempre bien. Que hay que forzar la positividad, evitar la incomodidad y silenciar todo lo que duela. Pero eso no es transformación, eso es evasión. Lo que realmente produce un cambio profundo no es evitar el malestar,
sino aprender a atravesarlo. A mirar de frente lo que duele y convertirlo en puente. En lugar de resistir las emociones incómodas, las conviertes en portales. Esa es la verdadera alquimia emocional. Joe Dispenza enseña que el cuerpo guarda memorias emocionales que se activan una y otra vez, generando los mismos pensamientos, las mismas reacciones, los mismos resultados. Y que, para reprogramar ese sistema, no basta con cambiar ideas. Hay que cambiar el estado del ser. Y ese estado solo se transforma cuando aprendemos a permanecer presentes en medio de la tormenta, sin correr, sin disfrazar, sin escapar. Es normal sentirse incómodo cuando algo dentro de ti comienza a moverse, como cuando se remueve el polvo de una habitación cerrada por años. Al principio, todo parece confuso, revuelto, y es fácil creer que eso es un retroceso. Pero no lo es. Esa incomodidad es una señal de que algo empieza a soltarse. Lo que duele no es lo nuevo, sino lo viejo resistiéndose a morir. Lo que arde no es tu esencia, sino la máscara que por fin se está cayendo. Cuando eliges quedarte contigo en esos momentos, sin juicio, sin prisa, estás iniciando un acto sagrado. Estás diciéndote, no voy a abandonarme esta vez. Porque cada vez que eliges quedarte contigo, estás enseñándole al universo que ya no eres alguien que se abandona. Y esa decisión, aunque no se vea por fuera, lo cambia todo. Muchas veces creemos que tenemos que ser fuertes, como si ser fuerte fuera no sentir. Pero la fuerza verdadera es otra. Es la de quien se atreve a sentarse en medio del caos interior sin apagar su presencia. Es la de quien respira hondo cuando todo quema y aún así permanece. Es la de quien no necesita disfrazarse de luz para reconocerse en la sombra. Piénsalo como un proceso natural. Cuando una semilla quiere transformarse en árbol, primero tiene que romperse. No crece sin antes atravesar la oscuridad de la tierra. No florece sin antes deshacerse de su forma anterior. Y ese rompimiento no es un error. Es el inicio. Así ocurre con nosotros. Cuando algo se rompe por dentro, una creencia, un patrón, una idea de lo que éramos, aparece el vacío. Y ese vacío puede dar miedo. Pero también es el lugar donde nace lo nuevo. Por eso, cada vez que sientas tristeza, rabia, miedo o ansiedad, en lugar de correr, detente. Respira. Pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarse aquí? Esa simple pregunta cambia toda la dinámica. Ya no eres una víctima de lo que sientes. Te conviertes en un alquimista. Esa alquimia no requiere que entiendas todo, solo que estés dispuesto a sentir, a nombrar lo que emerge, a reconocer en voz baja, siento esto, y aún así me quedo conmigo. Porque todo lo que se siente plenamente comienza a perder fuerza, y en esa pérdida aparece algo nuevo, claridad. Una claridad que no llega por haber resuelto todo, sino por haber dejado de luchar contra lo que ocurre. Un ejemplo muy sencillo. Imagina que estás atravesando una etapa de profunda inseguridad. Tu mente dice no soy suficiente, tu cuerpo se tensa, y tu energía se contrae. Puedes reaccionar desde la costumbre, huyendo, tapando, ignorando. O puedes hacer algo distinto. Puedes parar. Puedes nombrar esa inseguridad, observar dónde se siente en el cuerpo, respirar hacia ese lugar y decirte, te veo, no te rechazo. No parece gran cosa, pero lo es, porque en ese gesto, estás liberando energía. Estás reescribiendo el guión. Esto es lo que Joe Dispenza llama reconfigurar el estado del ser. No desde la imposición de ideas, sino desde la liberación del contenido emocional que anclaba las viejas creencias. Y para eso no se necesita entender intelectualmente el proceso. Se necesita presencia, respiración y honestidad. Estoy soltando el personaje que sostenía para sobrevivir. Esa frase resume lo que ocurre cuando te permites sentir lo que antes negabas. Cuando te das cuenta de que no necesitas seguir siendo fuerte para todos. Que no necesitas sostener un papel. Que puedes ser real. Y al ser real, comienzas a liberar partes de ti que estaban secuestradas por la necesidad de agradar,
de encajar, de sobrevivir. A veces lo más valiente que puedes hacer no es avanzar. Es quedarte. Quedarte contigo cuando todo tiembla. Quedarte cuando nadie lo ve. Quedarte incluso cuando todo dentro de ti quiere volver a lo conocido. Porque lo que se disuelve duele, no porque sea malo, sino porque está dejando espacio para lo auténtico. Y ese espacio no se llena con prisa. Se habita, se honra, se respeta, porque es ahí donde germina tu nueva frecuencia. Una que ya no nace desde el miedo, sino desde la aceptación. Una que no lucha contra el dolor, sino que lo transforma. Y en esa transformación silenciosa, sin espectáculo, sin testigos, ocurre lo más grande: estás volviendo a casa. Y ese regreso es lo que activa tu verdadera energía creadora. Porque ya no estás fragmentado, ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que muestras. Ahora eres uno. Y desde ahí, desde esa unidad interna, lo imposible comienza a parecer natural. Porque ya no estás forzando, estás fluyendo con lo que eres. Y eso, soñador, lo cambia todo. Hay un momento en el camino donde empiezas a sentir que algo en ti ya no encaja. Que ciertas palabras suenan vacías en tu boca, que ciertas relaciones se sostienen por inercia, que ciertos gestos automáticos ya no tienen sentido. No es que el mundo haya cambiado de repente. Eres tú quien está cambiando por dentro. Lo que antes tolerabas ahora pesa. Lo que antes ocultabas, ahora quiere salir. Y no porque estés fallando, sino porque estás despertando. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, fuiste construyendo un personaje. Uno que funcionaba bien, que se ajustaba a lo que otros esperaban, que sabía qué decir, cómo comportarse, cómo encajar. Ese personaje te sirvió, te protegió, te permitió avanzar en momentos difíciles. Pero llega un punto, inevitable para todos los que despiertan, en que esa identidad empieza a sentirse como una cárcel, como un disfraz demasiado apretado, como una historia que ya no te representa. Estoy soltando el personaje que sostenía para sobrevivir, no como rechazo, sino como liberación, porque ese personaje nació del miedo, no de la autenticidad. Nació de la necesidad de ser aceptado, no de la expresión real de tu ser. Y aunque fue útil por un tiempo, ahora te impide expandirte. Porque para acceder a una nueva versión de ti, no puedes seguir interpretando un papel viejo. Joe Dispenza nos recuerda que no puedes crear una nueva realidad siendo la misma persona que fuiste ayer. Que para que algo nuevo entre, tienes que dejar espacio. Y soltar el personaje es ese espacio. Es renunciar a la idea de quien creías que debías ser, para descubrir quién eres realmente. No una versión mejorada de ti, no un yo 2.0 más exitoso o más perfecto, sino tú, sin adornos, sin guiones, sin máscaras. Esto no es fácil, porque ese personaje está lleno de apegos. Lo has alimentado con años de esfuerzo, de hábitos, de vínculos. Lo has defendido. Incluso lo has confundido contigo. Soltarlo es atravesar un vacío, un espacio incierto donde aún no sabes quién eres sin él. Pero es precisamente en ese vértigo donde comienza la transformación. En ese instante donde ya no puedes seguir fingiendo, aunque aún no sepas cómo ser sin fingir. Y puede que duela, puede que pierdas conexiones, roles, seguridades. Pero lo que ganas es mucho más valioso. Liberas energía. Energía que estaba atrapada en sostener una imagen. Energía que ahora puede usarse para crear desde la verdad, no desde la actuación. Energía que se convierte en coherencia interna, y esa coherencia es el mensaje más claro que puedes emitir al campo cuántico. Un ejemplo claro: tal vez llevas años siendo el que nunca molesta, la que siempre dice sí, el fuerte, la positiva. Y sin darte cuenta, ese rol ha definido tus vínculos, tus decisiones, incluso tu forma de sentir. Pero en lo profundo, sientes el cansancio de sostenerlo. Y un día, en medio de una conversación, en medio de una elección pequeña, algo dentro de ti dice, no más. Y dices que no.
O dices que sí a lo que antes evitabas. O simplemente te callas cuando antes te explicabas. En ese gesto, en apariencia mínimo, hay una revolución. Porque en ese instante, algo cambia. Estás eligiendo desde la autenticidad, no desde el personaje. Estás diciendo, esto me representa hoy, aunque incomode, aunque no guste, aunque no encaje. Y en ese acto silencioso, estás recuperando una parte de ti que había sido dejada atrás. Porque cada vez que eliges tu verdad por encima de la expectativa, recuperas energía vital. Recuperas tu voz. Recuperas tu presencia. No necesitas anunciarlo. No necesitas explicar por qué estás cambiando. Solo necesitas habitar ese cambio. Porque cuando lo haces, tu vibración cambia sin esfuerzo. Y esa vibración nueva empieza a atraer experiencias nuevas. Personas que resuenan con tu verdad, no con tu máscara. Oportunidades que se alinean con lo que eres, no con lo que finges. Y aunque al principio se sienta como una pérdida, pronto te das cuenta de que en realidad es una purificación. Porque cada elección es una semilla. Y toda semilla da fruto. Incluso esas pequeñas decisiones invisibles, como decir no, como permitirte descansar, como decir lo que piensas, están esculpiendo tu nueva realidad. Y cuando esa realidad nace de lo que eres, no de lo que aparentas, se vuelve sólida. No necesita esfuerzo para sostenerse. Solo necesita tu presencia. Y ahí, sin buscarlo, sin forzarlo, sin planearlo, descubres que estás más cerca de ti que nunca. Porque ya no actúas. Ya no te interpretas. Ya no haces malabares por aprobación. Estás simplemente siendo. Y desde ese ser auténtico, el milagro ya no es algo que esperas, es algo que habitas. Tal vez durante años creíste que tu paz estaba en otro lugar. ¿Qué vendría cuando solucionaras todo? ¿Qué aparecería después de terminar ese ciclo, lograr ese objetivo, sanar esa herida? Pero llega un punto, y llega sin aviso, en el que comprendes algo simple y radical. Lo que estás buscando no está adelante, está aquí. El presente no es un paso previo, no es un medio. El presente es el milagro. Cuando logras habitarlo con verdad, algo muy profundo se reorganiza. La ansiedad se disuelve, no porque haya desaparecido el problema, sino porque ya no estás peleando con el momento que habitas. La energía que antes se iba en anticipar o en resistir, se libera. Y al liberarse, tu vibración se eleva. Joe Dispenza lo explica así: cuando estás presente, tu sistema nervioso entra en coherencia, y esa coherencia crea orden en el campo cuántico. Ese orden es magnético. Y no lo es por azar, lo es por ley. Es como si al estar realmente aquí, sin estar mentalmente en el después, empezaras a emitir una señal clara. Ya no estás confundido, ni dividido entre lo que deseas y lo que sostienes. Ya no estás proyectando una identidad hacia el futuro mientras vives desconectado de la hora. Estás alineado. Y eso, aunque parezca intangible, es una fuerza creativa inmensa. Habitar el presente no es algo que se logra una vez y ya. Es una práctica viva, un entrenamiento suave, constante. Es cuando, en medio del caos o de la rutina, haces una pausa y te preguntas: ¿dónde estoy ahora? ¿En qué estado? ¿Estoy respirando o estoy conteniéndome? ¿Estoy aquí o estoy huyendo en mi mente hacia lo próximo? Esas preguntas, aunque parezcan pequeñas, te devuelven a ti, te traen de vuelta. Y cada vez que vuelves, cada vez que eliges estar, aunque sea por unos minutos, aunque no entiendas nada, estás recordando tu poder creador. Porque desde el presente no estás pidiendo algo que llegue, estás sosteniendo la frecuencia de quien ya lo vive. Ya no estás pidiendo, estás siendo. Esa es la diferencia entre quien espera un cambio desde la mente y quien encarna ese cambio desde la presencia. El primero se frustra si las cosas no llegan pronto. El segundo sabe que ya está sembrando con cada respiración consciente. Y sembrar así no es una espera pasiva. Es una elección activa, constante. Es agradecer lo que ya es, aunque sea imperfecto.
Es reconocer lo que ya tienes, aunque aún no sea todo lo que soñaste. Porque ese reconocimiento crea campo fértil. Ese estado de gratitud, como enseña Dispensa, no es consecuencia del resultado. Es la causa. A veces pensamos que tenemos que tener una vida ideal para sentirnos plenos. Pero es al revés. Es cuando eliges la plenitud aquí, aun con todo incompleto, cuando el resto empieza a alinearse. Y no por un truco de atracción rápida, sino porque has dejado de condicionar tu paz al calendario. Has soltado la idea de que algo tiene que pasar para que tú estés bien. Y al hacer eso, entras en sintonía con lo que siempre estuvo disponible. Un ejemplo simple. Imagina que estás tomando un café, caminando por la calle o lavando los platos. En lugar de hacerlo con la mente en otro sitio, eliges estar. Sientes el agua en tus manos, el aroma, el sonido. Estás ahí. No estás corriendo mentalmente hacia el después. Estás habitando. En ese instante, tu vibración cambia. No lo ves, pero lo sientes. El cuerpo se relaja. La mente se aclara. Y algo invisible comienza a moverse. Cuando te haces íntimo del presente, cuando dejas de resistirlo, cuando dejas de temer, descubres que ahí está todo lo que siempre has buscado. No porque todo se haya resuelto, sino porque tú por fin te has detenido lo suficiente como para encontrarlo. Y desde ahí, desde esa presencia sin exigencias, puedes volver a decirlo: estoy listo para recibir. Pero esta vez no lo dices como afirmación aislada. Lo dices como extensión natural de tu estado interior. Lo dices porque ahora sabes que el verdadero recibir no ocurre en el futuro. Ocurre en este instante, en la forma en que habitas lo que ya es, en la paz que eliges sin que todo sea perfecto, en la coherencia que emites al ser tú, sin máscaras, sin prisa. Este es el poder real. No el que fuerza resultados, sino el que sostiene una frecuencia con fe silenciosa. Ese que no grita al universo lo que quiere, sino que se convierte en ello. Que lo respira, que lo honra, que lo vive, incluso antes de verlo. Porque lo que estás creando no es un cambio cualquiera. Es un cambio que nace desde adentro, desde tu decisión más íntima, desde tu presencia más honesta. Desde esa semilla invisible que hoy, mientras escuchas, ha empezado a germinar. Y eso, soñador, eso lo cambia todo. Ahora que has llegado hasta aquí, siente por un instante todo lo que ha cambiado dentro de ti. Tal vez no puedas ponerlo en palabras. Tal vez no haya una explicación clara. Pero lo sientes, ¿verdad? Como si algo se hubiera acomodado. Como si una parte de ti que estuvo olvidada, al fin hubiera regresado a casa. No subestimes ese movimiento interno, esa calma repentina, esa lágrima que se asomó, ese suspiro que nació sin razón aparente. Todo eso es señal de que has abierto un espacio nuevo, un espacio que antes estaba lleno de ruido, de juicios, de urgencias, y que hoy ha sido despejado con presencia, con intención, con amor. Ahora sabes que no necesitas esperar más. No necesitas forzarte, ni presionarte, ni fingir que estás listo. Estás listo porque lo has elegido. Porque algo en ti ha dicho: basta de postergar mi verdad. Y desde ahí, desde esa rendición luminosa, tu vida empieza a alinearse con lo que realmente eres. Habitar esa frecuencia no requiere esfuerzo, requiere decisión. Y la decisión no es un gran gesto dramático. Es algo silencioso, íntimo, una elección constante de volver a ti, una y otra vez. De volver a tu centro. De repetir con el alma presente: estoy listo para recibir. No como promesa futura, sino como verdad que ya está ocurriendo. Así que quédate con lo que resonó. Repite lo que te despertó. Suelta lo que ya no vibra contigo. Y sobre todo, camina este nuevo tramo con la certeza de que no estás solo. El universo te escucha. Tu campo se está reorganizando. Y tú, soñador, estás recordando tu verdadero poder. Ahora sí, si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Estoy listo para recibir.
No es solo una frase. Es una declaración energética. Es el código que activa tu nueva realidad. Cada palabra que has sentido aquí, cada emoción que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso, parte del despertar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder, que te recuerden cada día que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reprograma tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más herramientas para expandir tu conciencia, más prácticas para elevar tu vibración y más claridad para crear desde tu estado más coherente. El universo ya escuchó tu intención. Ahora te toca a ti mantenerla viva. No tienes que volver atrás. Lo que sentiste, lo que comprendiste, lo que despertó en ti, ya está dentro de tu campo. Hazlo parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tus emociones diarias. Porque todo lo que entregas al universo en forma de energía, vuelve a ti con la misma intensidad. Y recuerda esto, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso que tienes para hablarle al universo. Mantente ahí, porque cuando sostienes esa vibración, estás sosteniendo la realidad que deseas vivir.